sobre una de las calles posiblemente de mayor longitud en el trazado y también porque configura una vía emblemática y importantísima en Getafe. Vamos a hablar de la calle Ferrocarril y lo vamos a hacer, bueno, pues a petición de un oyente que, tal y como dice él, está interesado en conocer todos aquellos rincones de Getafe. Bueno, pues vamos a tratar de facilitarle en la medida de nuestras posibilidades el que conozca lo que en sí nos dice la literatura de la calle Ferrocarril. Recordar, porque es obligado decirlo, que nos basamos en ese libro que editó el Ayuntamiento, escrito por don Manuel de la Peña, hace ya unos años, hace ya, bueno, pues algo más de una década. Luego entonces algo de ese tiempo a esta parte se han modificado, tanto en calles como en Getafe en su conjunto. Pero vamos, sin más preámbulo, con la calle tal y como les comentaba. A ver si soy capaz de dar con ella, porque ahora me parece, aquí la tenemos, la calle Ferrocarril. Y nos comenta y escribe don Manuel de la Peña lo siguiente. Como su nombre indica, es la que se desarrolla a lo largo de la antigua vía del ferrocarril de Madrid a Badajoz. Decimos antiguamente, y está bien dicho, porque hoy es de cercanías a Parla. En un principio, y al ser el verdadero límite de la población, estaba constituida por casas de escaso porte, hasta que con el salto hacia el barrio de la Lóndiga, iniciado por don Fernando Barrachina, se organizó como una red más urbana. Un proyecto del año 1956, que por distintas causas no se ha llevado a efecto, pudo convertirla en una de las avenidas amplias a ambos lados de las vías, que facilitarán el tránsito, siendo la alternativa a aquel entonces calle Madrid. El proyecto no siguió y se perdió una gran ocasión. Ahora, a permitirse la construcción casi al mismo borde de la vía férrea, la calle se ha quedado estrecha por completo, haciéndola inviable e incómoda, máxime con la construcción, necesaria por otra parte, y de los muros de protección de la misma. La calle ha sido célebre en diversas ocasiones por tristes acontecimientos como atropellos y suicidios ocurridos a lo largo de los años. En la época de la transición y con motivo del atropello de un niño, desgraciado accidente ocurrido a un chaval que jugaba o pasaba por allí, fue testigo de las mayores refriegas mantenidas entre los vecinos y las fuerzas del orden público. Tenemos entendido que fue la primera intervención de la entonces llamada Policía Armada, más conocida como Los Grises. Aquello se convirtió en un campo de batalla en donde las piedras que mantienen las vías volaban sobre las cabezas de los guardias, que no conocían obviamente el terreno. Actualmente la calle se inicia en su cruce con la de la calle Leganés, cruzando las de Villaviciosa, Buenavista, López de Vega, Polvoranca, Cervantes, Tirso de Molina, Castilla, Murillo, Ciudad Real, Pintor Rosales, Sur y El Greco. A su final se encuentra el Colegio de Rafael Pazos, las traseras del Instituto de Formación Profesional y el nuevo ambulatorio o centro de salud. Realmente, solamente con mencionar todas las calles que confluyen y algunas atraviesan la calle Ferrocarril, da imagen de la longitud de ella. En su comienzo, muy cerca de la calle Leganés, estuvo la hermosa finca de los Meng, familia que construyó una de las fábricas de luz que tuvo Getafe y que participaron activamente en la industria aeronáutica como en una fábrica de hélices. Junto a esta finca y en la misma calle de Leganés estuvo el chalet del conocido ingeniero Juan Font, el pionero de la luz eléctrica en Getafe, con la constitución de una sociedad que llevaba por título Crédito de la Villa de Getafe, en la que participaron las instituciones getafenses, el comercio y muchos de sus vecinos. Aquello ocurría a finales del siglo no pasado, sino del anterior, del siglo XVIII, siendo Getafe una de las primeras poblaciones que pudo alumbrarse con este tipo de luz, mucho antes que algunas capitales de provincia. El chalet del mencionado Juan
Se derribó una tarde de verano y nadie supo cómo se consumó aquel acto, perdiéndose para siempre la recuperación de uno de los chalets más característicos de una época gloriosa de nuestro pueblo de Getafe. Bien, es verdad que esta lectura, esto que nos relata don Manuel de la Peña, ha cambiado bastante, de una forma muy sustancial en lo que en sí es ahora esta gran avenida del ferrocarril. Con el soterramiento de las vías del tren ha ganado ya no en amplitud, también ha ganado en armonía y en calidad. Es una vía que tiene ese estado propio de las grandes urbes. Si antes comenzaba la avenida de ferrocarril en la zona del Greco, como se apuntaba, ahora finaliza posiblemente en la última rotonda, que podíamos decir hasta el Lata. Y en este apartado quiero hacer una puntualización, porque bien es verdad que la calle Ferrocarril tiene su prolongación con la calle o paseo de la estación, y junto a ellas transcurren diversas calles que tienen también su nombre y también tienen su historia. En 5 años, si no quiero recordar mal, en el que se soterró y se inauguró la vía férrea, esta vía, la calle Ferrocarril, constituye, bueno, pues un elemento del que pueden presumir la ciudad de Getafe y con ellos sus vecinos. Ciertamente tampoco era lo que en un principio el proyecto tenía. Se preveía un gran bulevar en el centro de la calzada donde se podría pasear. Ese era el proyecto, que al final ha quedado reducido, bueno, pues a una mínima expresión que mantiene cierto decoro últimamente, porque han logrado hacer que, bueno, todo ese tipo de arbustos que estaban en la mediana hayan desaparecido y se haya pavimentando, dándole otro tipo de limpieza y otro tipo de decencia a esa amplia vía. En definitiva, poco ha cambiado con lo que refería don Manuel de la Peña, salvo que las vías de ferrocarril hoy están soterradas. De anécdotas, de detalles, ¿qué les vamos a contar? Aquellas interminables colas de vehículos que se formaban cuando pasaba el tren, aquellas barreras que impedían el paso y que creaban, bueno, pues largas esperas. También conviene recordar que por esa calle pasaban aquellas comitivas funerarias para acercarse al cementerio de la Concepción. Comentar y reiterar eso que bien decía don Manuel de la Peña, aquella inmensa manifestación de protesta por el atropello de aquel niño que perdió su vida por razón de cruzar o estar cercano a las vías del tren. Aquello, quienes vivimos aquellos acontecimientos, verdaderamente fue algo que es difícil olvidar, ya que demostró una vez más que la ciudadanía siempre está dispuesta a sacrificarse y protestar por aquello que es necesario. Tuvieron que transcurrir varios años, levantarse un muro, hasta que llegó por fin ese anhelado y deseado soterramiento de la vía férrea. Hoy constituye, como antes decía, una de las vías importantísimas y mejor desarrolladas de este Getafe moderno. En fin, que le haya podido servir a nuestro peticionario este comentario que hemos hecho sobre la calle Ferrocarril.